El grupo está compuesto por Andrés Felipe Luna, Santiago Gómez Rodríguez y quien está hablando, Sebastián López. El temario. ¿Qué es la deficiencia piruvato deshidrogenasa? ¿Dónde está la causa? El caso clínico y cómo es el diagnóstico, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué es la deficiencia de piruvato deshidrogenasa? Esta es una enfermedad metabólica hereditaria congénita que afecta el metabolismo energético de la célula. Como podemos ver en este diagrama, el piruvato sale principalmente de una ruta metabólica llamada glucólisis. Y aquí tiene tres aspectos o tres rutas a donde puede incurrir. La principal, que es de piruvato a acetilcoenzima para empezar el ciclo de Krebs, la alanina y el lactato. Entonces, esta enfermedad mayormente es causada por el exceso de lactato en sangre. Entonces, ¿cómo se genera este lactato en sangre? De la siguiente manera. Aquí entramos con el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, o también el ciclo del lactato, inicia en el músculo. Inicialmente, el glucógeno es donde se almacena la glucosa. El glucógeno pasa a ser glucosa 6-fosfato y mediante la glucólisis salen dos moléculas de piruvato. Luego entra a actuar una enzima llamada lactato deshidrogenasa, que también funciona con el NAD reducido o NADH, y sale finalmente el lactato. El lactato sale del músculo mediante el torrente sanguíneo y entra al hígado. También es importante aclarar que puede entrar al hígado o al riñón. Una vez el lactato dentro del hígado, mediante una enzima llamada lactato deshidrogenasa, al igual que en el músculo, pero a diferencia de este, entra a actuar otra molécula llamada NAD oxidado, o sea, NAD nada más. Esto se convierte en piruvato y mediante la gluconeogénesis, que es lo contrario a la glucólisis, el piruvato pasa a ser glucosa 6-fosfato y luego finalmente en glucosa. Nuevamente se transporta por el torrente sanguíneo y pasa otra vez al músculo. Y así se cumple el ciclo. Ahora, hablando de la deficiencia de piruvato deshidrogenasa, primero tenemos que saber qué es el complejo piruvato deshidrogenasa. Esto es un complejo enzimático de tres enzimas fundamentalmente, conocidas como E1, E2 y 3. E1 es piruvato deshidrogenasa, E2 es dihidropoil transacetasa y E3 es dihidropoil deshidrogenasa. Ahora, como expliqué anteriormente, este complejo enzimático se basa sobre el piruvato. Entonces, sabemos que el piruvato viene de la glucólisis, vienen los piruvatos. Acá se empieza un proceso que empieza en el E1, que es el piruvato deshidrogenasa. Acá entra el piruvato y se une a algo llamado TPP, timina pirofosfatasa, en el cual acá hace una acción de descarboxilación que significa que quita carbonos a una cadena carbonada. En el caso del piruvato de 3 carbonos quedan 2. Y de este complejo, el carbono que se descarboxiló sale en forma de dióxido de carbono. Ahora, la suma de ambos sustratos tiene otro nombre llamado diacetil TPP, o sea, dihidroacetil timina pirofosfato. Okay, entonces de aquí pasa al segundo complejo, el complejo dihidropoil transacetilasa, en el cual acá actúan otras dos coenzimas. Las coenzimas sirven para ayudar a los complejos catalíticos. Acá actúa una coenzima llamada lipoato y la coenzima como actúan. Ahora, el lipoato se encuentra oxidado, o sea, le falta un hidrógeno o una carga.
en el cual el hidroacetil se une a este. ¿Para qué? Para dejar el TTP que está unido a ese hidroacetil para devolverlo al complejo 1 para que ese mismo TPP pueda ayudar a que otro piruvato empiece el ciclo. Ahora que dejamos esos dos entra la coenzima A al complejo 2 o el espacio 2 en el cual se une con el acetil formando acetilcoenzima A. Ahora, este acetilcoenzima A se usará posteriormente para el ciclo de Krebs. Resulta que este lipoato ahora sí está reducido, está con H. Significa que ya no se puede usar en ese mismo complejo. Lo que significa que tenemos que oxidarlo. Este lipoato, ¿cómo se oxida? En el complejo E3, el último complejo, en el cual la coenzima de este complejo es el FAT, el cual está oxidado. Lo que hace es reducirse quitándole el hidrógeno al lipoato y otra vez oxidándose para volver a hacer el mismo ciclo. Ahora, para que el ciclo siga como tiene que estar otra vez el FAT, tiene que oxidarse porque está reducido. Aquí viene desde afuera un NAT oxidado, el cual quita los dos hidrógenos que tiene el FAT para volverlo a oxidar y en la ya reducido irse a las crestas de la mitocondria para posteriormente convertirse en ATP. Eso es lo que hace en sí el complejo piruvato. Es la hidrogenasa que convierte el piruvato en acetilcoenzima A para posteriormente usarse en el ciclo de Krebs. Bueno, ustedes se preguntarán para qué estamos explicando estos ciclos metabólicos no completos como la glucólisis o el ciclo de Krebs. Pero lo importante acá es saber que la deficiencia de piruvato deshidrogenasa es el error o la falla de este complejo, puede ser en su totalidad o por ciertas enzimas. Entonces encontramos que hay cromosomas, como el cromosoma X, y también algunos otros cromosomas, unos 5 o 6 cromosomas, que generan esta deficiencia de este complejo de piruvato deshidrogenasa, en el cual participa, como mi compañero dijo, el complejo de 1, piruvato descarboxilasa o deshidrogenasa, dihidrolipoidacilasa y dihidrolipoid deshidrogenasa. Entonces es importante saber que al no existir el funcionamiento completo de este complejo, el piruvato toma otras rutas. ¿Cuáles son las otras rutas que habíamos mencionado? Entonces acá tenemos la alanina, que puede ser rápidamente convertida en piruvato, y el lactato, que es una sustancia ácida, en sí es un piruvato pero con un hidroxilo más. Eso hace que el ácido láctico, como dice su nombre, tenga un pH muy ácido para ser tolerado en sangre. ¿Qué pasa? El hígado tiene un papel principal en este proceso, también el riñón, en el caso que haya una acidosis láctica muy fuerte, que es uno de los síntomas nomás presentados en la deficiencia de piruvato deshidrogenasa. También hay otros síntomas provocados por esta deficiencia de ATP, como podemos decir, este complejo falla, las moléculas de ATP no pueden ser producidas en su totalidad por este complejo, el organismo se basa en otros ciclos metabólicos como la beta-oxidación oxidativa para poder generar ATP, pero no es la misma cantidad que puede generar el ciclo de Krebs. Entonces, al acumularse tanto ácido láctico, esto puede causar diferentes daños. Primero, daño de los nervios periféricos, daño de los motoneuronas. ¿Qué pasa acá? Digamos que nosotros queremos tomar una acción o en el crecimiento de un neonato. Entonces el cerebro manda un impulso eléctrico al músculo para que nosotros podamos generar esa acción. Imagínense que no tenemos moléculas de ATPasa. Como muchos sabemos, el ATP está adherido a la miosina, fibrila de miosina, para poder activarse por el calcio ionizado de la actina en el caso de una contracción muscular. Al no haber un receptor de ATP, esta actividad eléctrica prácticamente se quedaría rebotando en el sistema nervioso, lo que causaría daño de los nervios periféricos, daño de los axones, daño de las neuronas,
La acumulación de ácido láctico también produce su concentración en el líquido encefalorraquídeo. Es un gran problema también para el desarrollo de los gestantes y por lo general las personas que tienen esta enfermedad tienen un poco tiempo de vida y de duración. Como les decía antes, hay diferentes mutaciones. La más importante es el que se encuentra en el cromosoma X, tanto de las hembras como de los machos. Pero también hay un proceso de regulación que queremos explicar. No solo las enzimas anteriores participan en el complejo, también participan enzimas llamadas sinasa y fosfatasa. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque la mutación que vamos a tratar en el caso clínico es exclusivamente en el daño de la fosfatasa. Acá nos dice, pues, a simple vista, que hay un activador y un inhibidor. La sinasa, en ese proceso del complejo de 1, es la encargada de desactivar ese sustrato, esa actividad del complejo, cuando se presentan altas dosis de acetilcoenzima A y de NAD reducida. Esta inactivación se hace por medio de la adición de un grupo fosfato, y se vuelve a activar con la fosfatasa para poder seguir así el ciclo para generar acetilcoenzima A. Esta fosfatasa, acá podemos ver que hay un calcio ionizado, calcio cargado, que también es una molécula principal junto al magnesio ionizado para la generación de este ciclo de energía y para otros como la contracción muscular, por ejemplo, que afecta tanto esta enfermedad. PDP1 se llama la mutación de nosotros. Entonces acá en resumen está el complejo E1, E2, E3. Muchas otras mutaciones afectan directamente estos complejos, digamos afectan el E1, el de piruvato de deshidrogenasa, o el E3, de hidrolipoid de deshidrogenasa. En este caso hay que hacer una diferencia, una notación según lo que hemos estudiado e investigado sobre el tema, que en el caso de las hembras se da más por una delección de algunas secciones de nucleótidos, que en el caso de los machos se da más por el cambio de las proteínas, como lo habíamos visto anteriormente en clase. El PDP1 no se da por esa delección o cambio de las proteínas, se da por el cambio Entonces, la causa más común de deficiencia de piruvato de deshidrogenasa, aproximadamente el 80% se da en el cromosoma X, que es con la mutación del PDHA1, que es el gen que más afecta a los seres humanos y pues también a los animales. El objeto de investigación en este caso es el perro Club de España. El España, si les suena, pueden decir coger España, el perro de agua, cazadores. Y el gen que vamos a tratar, la diferencia, PDHA1 y PDP1. Y con la literatura encontramos estas diferencias entre los genes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los últimos 5 se deben, pues, empezando desde el último hacia el primero, por una enfermedad autosómica recesiva. Y el gen PDHA1, que es el 80% de los casos diagnosticados en seres humanos y en animales, va ligado al cromosoma X. Entonces acá podemos ver el gen PDHB afecta a la beta de 1, el DLAT afecta al complejo de 2, el DDL afecta al complejo de 3. Acá tenemos el de nosotros, piruvato PDP1, que afecta al piruvato de deshidrogenasa fosfatasa. Más adelante pues podemos explicar a qué se debe. Qué pena que no salieron las imágenes. Acá podemos ver la mitocondria por el internet. ¿A qué cromosoma está ligado? Entonces podemos ver 3 tipos de herencias, ¿sí? La primera es la herencia recesiva ligada al cromosoma X de la mujer, mutado. Esta herencia, como también podemos saber, viene en el cromosoma X de la mujer. Entonces, en el caso de que la mujer sea una portadora sana y el hombre o el macho no sea sano, se da un cruce en el que siempre va a ser afectado el macho o el varón con este gen expresado. ¿Por qué? Porque como la mujer tiene 2 cromosomas X, puede ocultar un cromosoma.
En cambio, el macho tiene el cromosoma X o el cromosoma Y. Solo en el cromosoma X que tiene, pues se va a expresar esta enfermedad. Y las mujeres por lo general son portadoras. Es una enfermedad que tiene muy poca incidencia por este mismo problema, ¿no? Todo el mundo tiene ese gen recesivo de deficiencia de piruvato deshidrogenasa. No es una elección de cromosoma completo. También hay una herencia recesiva ligada al cromosoma X, un hombre enfermo, un varón, con un gen mutado. En esta, la mujer tiene que tener la mutación, el hombre también aporta algo. Y la herencia, los niños o las crías que van a nacer, en este caso, tienden a tener el 25% de que el niño reciba el gen mutado en el conjunto doble por cada padre. Es menos la posibilidad, pero hay posibilidad. Y la que afecta a la mayoría de los genes es la herencia autosómica recesiva. Entonces, en la herencia autosómica recesiva podemos ver que tanto el varón como la hembra, el macho y la hembra, tienen que tener este gen recesivo, pueden ser portadores sanos, para que puedan salir 50% afectados por la enfermedad y 50% también con un gen recesivo. En cuanto al caso clínico, nos referimos a un cuadro cronológico, pedigree, en el que contamos. ¿Por qué no se ve bien, ¿cierto? Sí. Bueno, el caso es que está representado con números romanos, las generaciones y las camadas por números arábicos. Los casos clínicos fueron 4, pero realmente se encuentran 3 porque solo se hicieron pruebas en 3 casos clínicos. El primer caso clínico se dio en un macho de la tercera generación en la cuarta camada. Este tenía una sintomatología hasta la semana número 15. Luego de esta semana, el perro no podía caminar de forma correcta. Hasta el mes 18 fue que el médico veterinario revisó al perro y se dieron cuenta mediante un examen de orina que tenía el complejo piruvato deshidrogenasa, lo tenía muy bajo, es decir, tenía altas concentraciones de ácido láctico. En el segundo caso, un macho de la tercera camada, de la tercera generación, en la camada 39, tuvo el mismo problema, pero a diferencia del anterior, este se diagnosticó un poco después, se diagnosticó durante el mes 12. En el mes 12, el médico veterinario le recetó en sí como una dieta cetogénica. ¿Qué es una dieta cetogénica? Una dieta cetogénica es una dieta que es bajo en carbohidratos, prácticamente cero, pero alta en grasas, es decir, otra ruta metabólica para la obtención de energía. En el caso de la hembra fue el caso más longevo. Hicieron exactamente el diagnóstico de los dos anteriores, pero en este hubo un mayor éxito, por lo que vivió 6 años. Como mi compañero lo explicaba, ustedes pueden ver que en los casos clínicos hay una deficiencia o intolerancia al ejercicio. Eso es uno de los primeros síntomas que se puede diagnosticar la deficiencia de piruvato deshidrogenasa. Entonces, en humanos también se ha presentado de la misma manera. Los niños tienen problemas no solo musculares, sino cardíacos y respiratorios. Sabemos que el miocardio, el músculo del corazón, también funciona pues, como una molécula de ATP. El 20% de la población actual de Cronberg y socios de España son portadores de una mutación, pues en el gen PDP1. Se hacen diferentes pruebas además de las fisiológicas, ¿no? Pues para yo explicar y que mi compañero pueda seguir, se hacen ensayos enzimáticos, pruebas de inmunotransferencia, con la posibilidad de utilizar, identificar las proteínas. Pero en los ensayos enzimáticos, acá ya se identificó pues los perros estaban enfermos. Entonces se sacaron pruebas o cultivos de fibroblastos cultivados en estado nativo y activado. ¿Qué quiere decir? Nativo, que eran perros pues, que ya estaba confirmado que estaban enfermos, y activados por medio del dicloroacetato. El dicloroacetato, que más adelante también vamos a ver que es un tratamiento posible para tratar la deficiencia de piruvato deshidrogenasa, aunque muy poco recomendado. El dicloroacetato inhibe la acción de las quinasas asociadas. Las quinasas es las que yo les mencionaba ahorita, que permiten la inactivación del ciclo. Entonces, al inhibir estas quinasas, pues se supone que se le facilitaría más el trabajo a la fosfatasa para
poder cumplir su ciclo normal. No solo se quiere medir la acción de la fosfatasa, la proporción de PHC, que es la fosforilada, también se quiere ver la acción de la forma isomérica o isoforma de esa fosfatasa. Entonces la fosfatasa, para pues como resumir, estas enzimas, como podemos ver los cromosomas, cuando desde el núcleo se hace la replicación celular, se genera una ARN ribosomal y una ARN traductor. Estos por medio del ribosoma, por medio de codones y anticodones, pueden formar ciertos aminoácidos y ciertas proteínas. Todas esas proteínas son de las que estamos hablando. Entonces también se genera una isoforma de la fosfatasa. Esa isoforma de la fosfatasa, por medio de este estudio, se está comprobando que no reacciona igual que la fosfatasa número 1. Porque la fosfatasa número 1 en estado normal tendría que cumplir todo este ciclo del complejo piruvato deshidrogenasa de una manera estable. O sea, si estamos en estado de reposo o el animal está en estado de reposo, no tendríamos que tener niveles de ácido láctico altos que se generan por el ejercicio o por la ingesta de medicamentos. Entonces, desde ahí se puede saber que el perro, el animal, el mamífero que está afectado, tiene esa deficiencia de piruvato deshidrogenasa. La fosfatasa número 2 tiene la capacidad de activarse solo cuando hay un metabolismo alto de ácidos grasos, cuando hay presencia de actividad física. Entonces no es una fosfatasa viable para regular este complejo de deshidrogenasa, sino que es una fosfatasa alternativa. De igual manera, según la literatura, algunas investigaciones que pudimos hacer, el sexo también va muy ligado a la acción de la fosfatasa número 2. Pasa algo como las hormonas. Las hembras animales, cuando tienen un alto nivel de ácido graso, son hembras gorditas rellenitas, tienen una actividad sexual más fuerte que los machos que son gordos. Entonces los machos al ser gordos bajan su libido sexual, bajan la testosterona. De esta manera tuvo aparecido la fosfatasa número 2. En las hembras puede activarse de mejor manera cuando estas tienen un alto metabolismo de ácido graso, y en los machos pues no funciona de igual forma. Por lo que en los machos el tratamiento con dicloroacetal no es más indicado, para las hembras pues tampoco, porque así va a tener consecuencias graves en desenlace. Ok, ¿dónde está la causa? La causa, para ser más específicos, se encuentra en el núcleo, exactamente en el cromosoma 29. Es una mutación de sustitución, es decir, en el gen PDP1, para ser más exactos también en la posición 754, las timinas son reemplazadas, las citocinas son reemplazadas por timinas. Esto es lo que genera la mutación en el PDP1 y pues causa la patología. El método molecular usado para el caso clínico inicialmente fue la PCR, entonces se llevó a cabo, como se explicaba en clase, se llevó la muestra de ADN infectada, se naturalizó, luego se hizo el alineamiento y finalmente se hizo la elongación. También se llevó a cabo la electroforesis. Bueno, antes de eso, también explicar la parte de PCR. En el PCR, el ARN se aisló en isótopos bucales sumergidos con un citocepillo en 600 mililitros de hidróxido de sodio en un tubo de polipropileno y se quitó en un proceso. El tubo se calentó como casi todas las PCR a un nivel de 95 grados para la disolución de eso. Pero este se demoró, fue 5 minutos. Esta solución se neutralizó con un monatrix. ¿Qué es eso? Un monatrix también es conocido como un tapón o un buffer. Lo que hace es que el medio vivo que se está estudiando, cuando se le apliquen diferentes sustancias, su pH no discierna tanto del pH biológico, o sea que ni se vuelva muy ácido ni se vuelva muy básico, sino que mantenga un ritmo cercano al pH biológico para que todo funcione. Ahora, se hizo también una electroforesis. Sabemos que la electroforesis
Lo que busca es que el ADN o el ARN se separe en forma de tamaño y electronegatividad gracias a los electrodos. A los electrodos, que uno es uno negativo y el otro es positivo. Como sabemos, el ADN, gracias al enlace fosfodiéster, y los fosfatos tienen carga negativa, sabiendo que por ley de atracción de electricidad siempre se va a tratar de ir al lado positivo. Entonces, esto consta de que entre más cerca esté al lado positivo es más pequeño y su carga es mayor. Entre más cerca esté al lado negativo significa que su tamaño es más grande. Esto es debido a una gel especial que es la gel de la acarus. Los síntomas. Específicamente en sí, esta enfermedad es mayormente mortal para todos los que lo sufran. Mamíferos, en este caso caninos, también como humanos. Esta enfermedad expresa sus síntomas mayormente en el estado neonatal del mamífero, en este caso el canino, provocando mayormente lo que es deformaciones del cuerpo y mutaciones de este. Entonces tiene que ir cerrando porque ya se acabó el tiempo. Sí, ya casi acabamos. Y estos son los principales problemas de esto. Dentro de la sintomatología encontramos principalmente un desgastamiento muscular. Las personas que sufren o los animales que sufren de esta enfermedad tienen un desgaste muscular y sobre todo en la parte neonatal no pueden caminar de forma correcta. También encontramos como microcefalia, problemas para el desarrollo cerebral e incluso problemas en la respiración. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico se puede realizar de varias formas. Este es uno de los más sencillos y rápidos. Es simplemente mediante la orina y la sangre. O sea, ya el nivel De lactato y sangre. de lactato en ambos. Este es otro tipo de diagnóstico y este hace parte de las pruebas Gold estándar. Las pruebas Gold estándar son las que tienen 100% de confiabilidad. La más común sería la biopsia en tejido muscular. Se toma una muestra del tejido muscular del paciente y en esta se mide la concentración de lactato y piruvato en el músculo. Se hace en el músculo claramente porque es la que tiene mayor acción mitocondrial en la producción de energía. ¿Cuál es el tratamiento? Durante el tratamiento, como les mencionaba, lo que más ha tenido éxito, al menos en la veterinaria, ha sido llevar un registro del animal desde edades muy prematuras y además diagnosticarle una dieta cetogénica, como mencionaba, una dieta con cero carbohidratos y muy alta en grasas para que obtenga la energía de los lípidos. También se le administran algunos suplementos como puede ser la tiamina, la carnitina y los ácidos lipoicos. Sí, pues el tratamiento, además de administrar suplementos, es ejercicios de respiración, mapear la aparición de la enfermedad, dieta cetogénica y el tratamiento con dicloroacetato, que también es poco recomendado. Entonces sabemos que, por ejemplo, suplementos, ¿cuál es el objetivo? Como la carnitina, es acelerar el metabolismo de ácidos grasos, poniendo el triglicérido con la coenzima A y jalándolo a la mitocondria. Y para finalizar, a tener en cuenta, tenemos que ver que una dieta cetogénica puede ser una de las alternativas para el tratamiento de esta enfermedad, pero puede causar problemas cardíacos, problemas de cálculos renales y al final pues, el paciente resulta falleciendo pues, por esta enfermedad. Muchas gracias. Me regalan otra vez un número de número 5.